Muy buenas tardes, profesores y compañeros. En esta oportunidad abordaremos el tema número 5 concerniente a los contratos de franquicias. Nuestro grupo está conformado por Franger Juárez, María Méndez, Gustavo Coronado, Anderson Rojo y mi persona, Benito Salcedo. Primordialmente debemos tener en cuenta que el contrato en general es por su naturaleza civil, tanto en su forma como en su estructura. Consagrado en nuestro Código Civil, en su artículo 1133, como una convención entre dos o más personas que pueda constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Ahora bien, dependiendo del objeto del contrato, pasaría a ser lo que es un contrato mercantil, donde se debe estar presente el principio de la voluntad de las partes, así como debe versar sobre actos de comercio. En el mismo orden de ideas y previo a conocer lo que son contratos de franquicia, es sustancial referirnos a lo que son franquicias, que según el Código de Ética para las franquicias en Venezuela, lo considera como un sistema de comercialización de bienes, servicios y o tecnología basado en una cooperación estrecha y continua entre personas legales y financieramente distintas, donde el franquiciante otorga al franquiciado un derecho a cambio de una contraprestación. En este sentido, el contrato de franquicia viene a ser el instrumento legal donde el franquiciante y el franquiciado, bajo el principio de autonomía de la voluntad de las partes, establecen los derechos y obligaciones que se deben cumplir para la operación del negocio franquiciado. Es decir, que el franquiciante otorga determinados derechos de uso, uso de marca, productos, distribución y conocimientos técnicos para la explotación del negocio, y el franquiciado, a cambio de este, se obliga a cancelar o a dar un pago inicial o un porcentaje de sus ventas. Es importante resaltar que este contrato de franquicia está destinado para facilitar la comercialización de bienes y servicios. Saludos, estimada doctora y demás compañeros. Continuaremos con la breve exposición, explicando los antecedentes históricos de las franquicias, donde inició en los Estados Unidos de América. En 1850, en Stanford, una compañía creó métodos de distribución y mejoramiento para su producto, especialmente una máquina de coser. En 1898, la General Motors amplió su red de franquicias. En el año 1930, Howard Johnson creó la cantidad de 25 negocios en cadena. En el año 1950 y 1960 aparecieron las grandes franquicias denominadas McDonald's, Burger King y empresas para el alquiler de vehículos y peluquería. En Venezuela resaltó la franquicia postal, que fue de gran importancia y tuvo un alzamiento muy nivelatorio y que fue de impulso tanto nacional como internacional. Ahora bien, hablaremos sobre la naturaleza jurídica de las franquicias, que es que primero debe ser un contrato mercantil objetivo, que es la realización de actos de comercio, de actividades de intermediación. Como segunda parte, es un contrato mercantil subjetivo, que por lo general las partes contratantes deben tener conocimiento de las actividades comerciales, de las actividades mercantiles. Aquí hacemos constancia en el artículo 10 del Código de Comercio venezolano, que establece que todos comerciantes son aquellos que hacen actos de comercio, su profesión habitual y las sociedades mercantiles. Como tercer punto es la normativa.
que es aquellas partes que delinean y convienen de las condiciones de otro contrato a futuro. Como cuarto punto, es un contrato atípico, ya que por el hecho de poseer en nuestro ordenamiento jurídico no hay posibilidad de ser subsumido. Siguiendo que también un contrato bilateral, que es el apoyo o la voluntad de ambas partes para su perfeccionamiento, y a su vez van a obtener deberes y derechos. Es un contrato signalamático que bajo esta modalidad se evidencia que el franquiciante hace una cesión al franquiciado de un bien, un producto que será distribuido, además de las transferencias del saber y hacer y la asistencia técnica continua. Es un contrato de distribución por cuanto la franquicia es un método para desarrollar un negocio tan exitoso como para el franquiciante. Es un contrato oneroso, es un contrato de ejecución, es un contrato de adhesión, que es aquel contrato de franquicias que es concluido con base a cláusulas predispuestas. Es un contrato que implica un sistema de sesiones, ¿verdad? Que es la autorización temporal de la marca que otorga el franquiciante al franquiciado. Es decir, que esto no quiere decir que lo excluye o que de alguna responsabilidad. Por lo general, en esta parte, el franquiciado debe cancelar una serie de cánones periódicos al franquiciante. Ya por último, también está el contrato intuito personae, que además se caracteriza bajo la independencia jurídica y económica de los contratantes. Esto quiere decir que el franquiciado no está subordinado jurídicamente ni económicamente al franquiciante. Y ya por último, es un contrato mixto, es decir, que no es porque solamente se hace un contrato mercantil generará obligaciones mercantiles, sino cuando genera o cuando sale a reducir un conflicto, pues además se interpone otro ámbito, puede ser civil o puede ser agrario. Muchas gracias y le damos el pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, apreciada profesora, buenas tardes, apreciados compañeros de clase. Mi nombre es Gustavo Coronado, pertenezco al grupo número 2, del cual vamos a conversar de lo que es la franquicia. Les voy a hablar de las partes del contrato de la franquicia. Y empezaría, ¿qué es una franquicia? Casualmente donde estoy grabando en la oficina de Goodyear aquí en Trujillo. Goodyear son cauchos Goodyear, es una franquicia. Tenemos una aquí en Trujillo, tenemos dos en Valera y tenemos una en San Mendoza, ¿verdad? Tenemos más de 40 años sirviéndole al pueblo trujillano en lo que es la venta de caucho y accesorios. Les puedo decir que una franquicia, ¿verdad?, es el contrato que se hace entre el franquiciante y el franquiciado, ¿verdad? ¿Para qué? Para determinar lo que es las obligaciones entre ambos, ¿verdad? ¿Qué es el franquiciante? El franquiciante es el que transmite o cede el know-how. ¿Qué quiere decir el know-how? Porque el know-how es palabra, la utilizan los americanos más que todo. El know-how es el saber hacer, ¿verdad? El saber hacer, que le pudiera dar un ejemplo de aquí mismo de Goodyear. Tenemos un cauchero, que es uno de los que se encarga de balancear. Él tiene con nosotros alrededor de 25 años de servicio dentro de la compañía. Él no tiene estudios, ¿verdad? Pero su experiencia,
sus grandes conocimientos, lo pone en práctica. Y nosotros tenemos ese know-how, ¿verdad? Ese saber de esa persona que a pesar de que no tiene estudios, pero ya tiene grandes conocimientos por los años que tiene practicando lo mismo prácticamente todos los días. Ese es el know-how, ¿verdad? Que es el que le da el franquiciante a uno. Igualmente, casi todas las franquicias siempre le dan un servicio, ¿verdad? Están pendientes de lo que son los franquiciados, dictándole cursos al personal, a los propietarios del negocio, siempre muy pendiente de lo que es la parte de conocimiento y la parte de estructura, muy importante para ellos también. ¿Qué es el franquiciado? Nosotros como franquiciados pagamos el precio de ese uso del know-how, ¿verdad? Para explotarlo económicamente. Esa explotación se hace dentro del negocio o dentro de la empresa, ¿verdad? Siempre y cuando solamente vendiendo el producto que representamos. No se puede vender otro tipo de producto que no sea el que estamos con el franquiciante, ¿verdad? Les puedo hablar también de clases de franquicias. Hay diferentes clases de franquicias: franquicias individuales, franquicias múltiples, franquicias de producto, franquicias de servicio. Tenemos también franquicia maestra, que en este caso traemos nosotros en esa franquicia, porque una franquicia maestra otorga la exclusividad en determinada región para desarrollar ese negocio. Nosotros solamente estamos aquí en Ciudad Capital, solamente nosotros. También ¿cuál sería el plazo de una franquicia? En cuanto al plazo de una franquicia, puede ser tanto a tiempo determinado como a tiempo indeterminado. El régimen jurídico nacional no obliga o no dispone lapso de vigencia para el contrato en este sentido. Ya deja a las partes que establezcan la determinación del contrato. Les vuelvo a decir, nosotros tenemos una trayectoria ya de 40 años dentro del mercado, en un mercado regional, más la franquicia de Goodyear tiene un mercado nacional e internacional. Para añadirle un poco más a lo que es la franquicia, un poco globalizando, la franquicia aquí en Venezuela empieza más o menos en 1990. En 1997, 98, al 2002 es el boom de franquicias aquí en Venezuela. Franquicias nacionales que tenemos, como franquicias internacionales. Una de las franquicias más importantes que hay dentro del país y a nivel también internacional, pero para nosotros en Venezuela una de las franquicias más importantes es la de McDonald's, una franquicia que lidera en el ámbito nacional. La historia cuenta que la historia de la franquicia empieza por ventas de máquinas de coser. No tengo muy allá la historia, pero empieza por las ventas de máquinas de coser. También podemos decir de que las franquicias han venido aumentando en los últimos años. Por lo menos un ejemplo, una franquicia nacional, hay franquicias ahorita de chicha. Creo que todo el mundo ha visto que se han desarrollado muchas ventas de chicha a nivel nacional. Igualmente tenemos una franquicia de hamburguesas que es la de Franco en Maracaibo. Ya esa franquicia ya tiene franquicias en Puerto Rico, República Dominicana. Próximamente creo que va a abrir en Miami, que son franquicias de nosotros aquí nacionales venezolanas, como tantas franquicias, como Burger King, como Wendy. Hay tintorerías que son franquicias,
más que todo la venta de comida. Tenemos franquicias de vehículos también. Teníamos también Firestone, que era la competencia Pirelli de caucho. Y bueno, infinidad de franquicias que se daban aquí en Venezuela y que eran apetecibles para los inversionistas aquí en Venezuela. Saludos compañeros, en esta oportunidad se me ha dado la tarea de hacerles conocedores sobre los derechos y sobre las obligaciones que tienen las partes contratantes en este contrato de franquicia. Partes que bien las exteriorizó mi compañero antecesor, pero para recordar un poco lo que él decía, estas partes son el franquiciante y el franquiciado. Para ser un poco sucinto en esto, el franquiciante, o para recordar quién es el franquiciante, es el que transmite y el franquiciado es el que explota esta marca. Para comenzar por las obligaciones, el franquiciante se obliga primeramente a transmitir el know-how, este conocimiento, esta habilidad al franquiciado. También se obliga a adiestrar al franquiciado en materia de marketing, o lo que nosotros conocemos como mercadotecnia. También a orientarlo en materia comercial. Así también se obliga el franquiciante a adiestrar, a capacitar este capital intelectual que va a operar esta franquicia. Este capital intelectual no es más que ese talento humano, ese personal como nosotros lo conocemos. También se obliga a ceder ese espacio geográfico, estas limitaciones territoriales. Está entre las principales, o estas entre las principales obligaciones que tiene el franquiciante. Dentro de las principales obligaciones que tiene el franquiciado es pagar la entrada a esta cadena franquiciada, pagar también la regalía o las regalías propias de la explotación de este negocio. También se obliga a todos aquellos gastos quizás, o aquellas inversiones de publicidad a tantas se hubiese obligado o hubiese convenido. También a equipar el franquiciado se obliga a equipar el establecimiento, también a respetar el producto en cuanto a calidad y presentación. También se obliga a darle el debido uso y mantener la lealtad siempre al know-how. Esto entre las principales o las más resaltantes obligaciones que tiene el franquiciado. Así como tienen obligaciones las partes del contrato de franquicia, así también tienen derechos. Dentro de los derechos que tiene el franquiciante es el derecho de recibir un pago por la entrada de ese franquiciado, recibir también un pago por las regalías que devenga de la explotación de esa marca, y también tiene el derecho de controlar el cumplimiento del franquiciado. Esto como los derechos más resaltantes del franquiciante. Dentro de los derechos más destacables del franquiciado se encuentra el derecho de explotación comercial de esa marca y de recibir un lucro, de percibir un lucro
derivado de la explotación comercial de esta marca. Como todo contrato, no es ajeno a ser contentivo de cláusulas que vienen a ser la reglamentación del convenimiento entre las partes. Estas cláusulas del contrato de franquicias versan en la exclusividad del contrato, también versan en los plazos de este, versan en las obligaciones y en los derechos de las partes que ya hemos conversado, en la transmisión del know-how, en la confidencialidad, en el suministro de bienes y en el suministro de materias primas. Versan también en la asistencia técnica y en la capacitación del capital intelectual. Versan en la resolución, en los efectos tras esta resolución del contrato. También versan en la jurisdicción competente, si llegase a existir algún conflicto, en el arbitraje. También versan en materia de indemnización, que en este punto la compañera que me sucede va a profundizar un poco. También en materia tributaria, versa también estas cláusulas en materia de permisología y otras que para las partes sean necesarias reglar y que estén enmarcadas en la legalidad venezolana. Hasta aquí las cláusulas más resaltantes o las más obvias en las que puede versar el contrato de franquicias. Con esto cedo el continuar de la exposición. Buenas tardes, mi nombre es María de las Mercedes Méndez Valera y hoy vamos a estar conversando un poco sobre la indemnización por daños y perjuicios en el contrato de franquicia. En este proceso de construcción del aprendizaje, en donde cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de interactuar y dar nuestros aportes. Específicamente en este punto quiero comenzar haciendo referencia que este tipo de contratos es un contrato de distribución cuyo elemento principal es la cooperación. En cuanto al ordenamiento jurídico venezolano, existen algunas fuentes que señalan que no hay una norma concreta para el contrato de franquicia. Sin embargo, nuestro sistema jurídico presenta una serie de normativas que nos permiten, tanto a nivel general como poder ubicar la especificidad de este tipo de contratos. Dentro de esas normativas es importante destacar como primer punto lo que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y allí en el artículo 112, al cual me remito y me permito leer algunas de sus líneas, se señala lo siguiente: todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Cuando el legislador crea esta norma, es con el propósito de dar a entender que el Estado le da el abanico de posibilidades a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos de ley para que pueda dedicarse a la actividad comercial que sea de su preferencia. Acá tratemos de visualizar lo que es el contrato de franquicia. Continuamos. Sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y la que establezcan las leyes. Cuando les menciono las leyes, pues nos tenemos que ubicar que por ser un contrato mercantil,
¿Dónde nos vamos a dirigir? Bueno, primeramente al Código Civil, en donde se define a nivel general lo que es el contrato, su naturaleza, sus efectos, y ya lo explicaban los compañeros que me antecedieron cuando hicieron mención del artículo 1133, donde definieron el contrato, donde existen allí varios elementos, como la persona comienza el contrato por voluntad propia, ¿ok? Y que allí se establecen una serie de obligaciones que se deben cumplir y que se modifica o se extingue cuando las partes llegan a un acuerdo, y que ese contrato tiene que ser lícito, y que en ese contrato tiene que existir elementos que permitan, ¿okay? Establecer acuerdos, así como también en un momento determinado que esos acuerdos no se cumplan en su totalidad, acudir a los órganos jurisdiccionales para que solventen o solucionen dicha controversia. También se conversaba sobre el artículo 1167, que tiene que ver con la resolución del contrato cuando se incumple, y de hecho existen algunas sentencias que ustedes pueden ubicar a través de internet. Una de ellas, y que tuve la oportunidad de leer, creo que la profesora la debe conocer, por supuesto que sí, es la sentencia de 31 de octubre del 2011, un contrato, una acción resolutoria por incumplimiento de un contrato de franquicia, donde el franquiciado incumplió una de las tantas cláusulas que allí se establecían, como lo era la asesoría de la franquicia y las instrucciones que debía de darle al franquiciante sobre el apoyo, puesto que tenemos que tener en cuenta que este tipo de contrato facilita la comercialización de bienes y servicios. Es una sentencia bien interesante, que de hecho hace mención a un gran personaje, una persona que le ha dedicado mucho esfuerzo a la doctrina venezolana, como lo es el doctor Emilio Calvo Vaca. Este jurista habla sobre la acción resolutoria, establece allí algunos elementos que tienen que estar presentes para la acción resolutoria, entre los que en este momento puedo recordar es que sea un contrato bilateral, que no se cumplan con los acuerdos establecidos, establece allí qué tipo, cómo se lleva a cabo ese incumplimiento, si hay culpa, si hay dolo, o si por el contrario hay otras aristas allí presentes. Continuando con lo que es el sistema jurídico, también tenemos pues a nuestro Código de Comercio. No sé qué opina la doctora al respecto, pero particularmente pienso que cuando hablamos de materia mercantil tenemos que hacer mucho hincapié en la revisión de lo establecido en los diferentes dispositivos del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque sencillamente el Código de Comercio es un sistema aplicable de las actividades mercantiles. ¿Ok? También tenemos en materia de jurídica o de orientación, en la cual pueden acudir las partes y por supuesto todas las personas que hacen vida activa en los diferentes organismos competentes en materia mercantil. Tenemos la Ley de Propiedad Industrial. ¿Por qué la Ley de Propiedad Industrial? Porque cuando hablamos de franquicia estamos refiriéndonos al uso de la licencia de las marcas, ¿ok? O de patentes. También trastoca este tema de franquicia lo que es las leyes laborales, que no es punto de controversia o de discusión, de análisis en este momento, pero que como futuros abogados tenemos que tomar en consideración al momento de que se nos presente cualquier caso que tenga que ver con este tipo de contratos, pero en materia laboral. También tenemos o contamos con la ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia. ¿Okay? Todas estas normativas nos permiten buscar, indagar, conocer lo referente a qué hacer cuando existe una indemnización por daños y perjuicios.
sin nada más que acotar, agradeciendo la receptividad, y esperando de ustedes sus aportes y de la profesora toda la orientación que a bien nos quiera dar. Pues en este momento finalizo abriendo el compás de participaciones y espero en Dios que todos se encuentren muy bien. Que pasen una bendecida tarde.